Buenos días, bienvenidos. Yo les voy a platicar de dos proyectos que hemos desarrollado en el lapso de este último año. Son dos casos de estudio para la estimación del peligro por inundación. Es importante destacar en este momento que lo que está presentado en esta diapositiva queda a nivel de peligro, es decir, a nivel de amenaza, aunque para uno de los casos de estudio también se llegó al cálculo del riesgo. Bueno, los dos casos de estudio, los que están viendo en las diapositivas, fueron casos interesantes. El primero de ellos fue consecuencia de una inundación histórica en junio del año pasado, producto del desbordamiento del río Laja, que a través de un evento de precipitación histórica hubo necesidad de abrir la compuerta para desfogar y no comprometer la estabilidad de la presa. ¿Pero qué ocasionó esto? Ocasionó que durante todo el trayecto del río Laja existieran desbordamientos importantes, entre ellos alcanzó la planicie de inundación, donde se encuentran las instalaciones de la planta de Honda en Celaya. Mencionaba ahorita que era en el mes de junio del año pasado, y nosotros estuvimos colaborando con ellos desde el mes de agosto hasta presentar el estudio en octubre del 2018. Este caso de Honda tuvo consideraciones importantes, entre ellas fue el análisis de variables climatológicas, como es el caso de la precipitación, y como consecuencia el escurrimiento por el cauce del río Lajas, que a través de estaciones hidrométricas consideran esta variable y se registra para que nosotros pudiéramos hacer el análisis estadístico de este evento. ¿Qué fue lo que obtuvimos como resultado de este estudio? Por un lado fue caracterizar cuáles eran las intensidades que se tenían en toda la infraestructura y darles un poco la respuesta de decir qué tan frecuente es que ocurran estos eventos, cómo pueden ocurrir y cuáles serían las medidas de mitigación que nosotros podríamos implementar. Entonces, en el caso de Honda, hicimos un análisis de frecuencia para una estación hidrométrica que se llama Tres Guerras, que está aproximadamente a 20 kilómetros aguas arriba de la instalación de Honda, para poder tener este evento y con ello poder tener certeza de qué elementos entregar. Como mencionaba en una de las presentaciones previas el doctor Mauro, es muy importante contar con la mayor información posible. En este caso también nosotros tuvimos el beneficio de contar con una fuente de información importante para poder tener la menor incertidumbre en términos de nuestros resultados y con ello poder tener de manera ingenieril cuáles serían las medidas de mitigación. Y el otro caso, a su derecha en la diapositiva, es el proyecto Industria Vidriera de Coahuila. Este proyecto se acercó con nosotros con la intención de verificar que, dado que querían construir nueva infraestructura dentro de la superficie de industria vidriera, querían saber ellos cuál sería la forma en tener posibles impactos, dado que van a construir una superficie importante. Se me pasó a mencionar que la extensión de la planta de Honda tiene alrededor de 600 hectáreas y la extensión superficial del proyecto Industria Vidriera tiene 350 hectáreas. Entonces, el esquema de trabajo para ambos proyectos es el que estoy mostrando en esta diapositiva. Estos tres componentes lo que hacen es reproducir desde el fenómeno de la precipitación, o incluso en el caso de Honda, reproducir cuál sería el caudal que hay que transitar a través del río Laja. Este es el esquema de trabajo. Habitualmente se conoce como un modelo meteorológico escalonado, donde el primero de ellos es caracterizar a través del análisis hidrológico las componentes fisiográficas de la cuenca, es decir, el área de aportación, estimar con un poco de nivel de detalle a través de topografía cuál es la cantidad o el volumen de agua que habría que transitar desde la parte alta de la cuenca hasta el punto de análisis que a nosotros nos interesa, que en ambos casos es, por un lado, la instalación de planta Honda y por el otro, la industria vidriera. Entonces, los componentes que mencionaba del análisis hidrológico es fisiografía de la cuenca, la lluvia probabilista. En este caso se hace un análisis de frecuencia de toda la región que pueda tener alguna incidencia dentro de la cuenca, como son las estaciones climatológicas para el caso de la precipitación, y por el caso de los caudales son las estaciones hidrométricas. Y por otro, a través de estos dos datos se caracteriza y se evalúa cuáles serían los caudales de diseño, dado que ocurre cierto régimen de precipitación en la zona o un régimen de caudales. Por otro lado está la caracterización de los análisis hidráulicos, que en este caso es transitar los hidrogramas que son resultados del análisis hidrológico para verificar cuál sería el comportamiento que tienen los escurrimientos.
y con ello estar ya en condiciones de poder evaluar los tirantes de inundación y velocidades de inundación que se podrían presentar al interior de la superficie, en este caso planta Honda e industria vidriera. Y por último, el análisis de inundación es evaluar la propagación que tienen los distintos tirantes de inundación, dado que ocurre el tránsito de este hidrograma. En función de cada uno de los casos, el hidrograma tiene un tiempo estimado en el que pueda ocurrir cierta precipitación, cierto caudal, y es el tiempo mínimo que se debe de transitar para evaluar cuál sería los eventos de inundación. Y bueno, estoy avanzando en la siguiente diapositiva, aunque creo que traigo aquí un tema con la diapositiva, la quisiera… Si me ayudas a reproducir el video del anterior, por favor. De ahí, Lo que vamos a ver en este momento es la distribución espacial que tienen los tirantes de inundación para los distintos periodos de retorno que fueron evaluados. A través de una escala de colores, con la escala en azul claro, son tirantes que tienen un tirante de elevación desde los 5 centímetros. Lo que se refleja en este momento es, dado que ocurre todo el tránsito del hidrograma, se presentan los tirantes máximos, es decir, es la condición desfavorable para ese periodo de retorno y para ese ejercicio, ya sea de la lluvia o ya sea del tránsito de este caudal. Para el caso de Honda, lo que mencionábamos al inicio es que se caracterizó una de las estaciones para identificar cuál sería el comportamiento, dado que se desborda el río Laja nuevamente, y obviamente reflejar cuáles son las condiciones actuales que tiene la planta. Entonces, lo que alcanzan a ver ahí es la variación de cada uno de los distintos periodos de retorno. Eso fue el resultado que tuvimos a través de una evaluación preliminar. De su lado derecho, en esas dos diapositivas, nosotros lo que hicimos a través de otro particular fue intervenir o interactuar de manera de proyectos de ingeniería para caracterizar cuáles serían una de las medidas de mitigación. Lo que ustedes ven en la parte superior derecha es un escenario de cierto periodo de retorno que le interesaba revisar a la planta para poder tener condiciones de servicio óptimas. Y en la parte inferior, de su lado derecho, a través de una línea roja, se propuso un esquema de un bordo perimetral que trabajaría a través de una dinámica de compuertas para poder caracterizar cuál sería el impacto que tendría esta inundación. Es muy importante destacar que esta medida de mitigación tal cual tiene sus limitantes, porque por un lado se pueden estar evitando posibles impactos al interior de planta Honda, pero por otro habría que evaluar también cuáles serían los impactos, dado que un caudal que no llegó a desplazarse a lo que era una llanura inundable, ahora está buscando una cota con una condición favorable topográficamente inferior. Entonces, estos fueron parte de los resultados para planta Honda, donde mencionaba yo al inicio quedaron a nivel de peligro en esta presentación, pero afortunadamente tuvimos oportunidad de llegar a este trabajo a nivel de riesgo. Y por último tengo una presentación con los resultados para industria vidriera de Coahuila. ¿Me ayudas a reproducir el video, por favor? Análogo a planta Honda, lo que vamos a ver aquí es la distribución espacial de tirantes de inundación, dado que ocurre una precipitación importante aguas arriba de la cuenca y el punto de ingreso en la parte sur, para evaluar cuál sería el comportamiento de esta inundación. Quiero destacar que en este momento, cuando Industria Vidriera se acercó con nosotros, ellos tenían inquietud de desarrollar infraestructura en la parte sureste para ver los impactos que podrían tener, dado que iban a construir naves industriales en ese punto. ¿Qué nos dio como la pauta de este tipo de resultados preliminares? Fue identificar que, dado que se iba a construir nueva infraestructura, no iba a tener ningún impacto con la superficie vecina. Entonces, lo que tuvimos que hacer en esta tarea fue analizar eventos de precipitación uniformemente distribuida para verificar cuál sería el comportamiento que tendrían esta precipitación y hacia dónde tendrían que escurrir los distintos flujos de inundación. Entonces, en la animación se alcanza a ver que para distintos periodos de retorno, las lagunas que tienen ahí de regulación para amortiguar los eventos de precipitación importante nunca fueron rebasados, ni siquiera a raíz de que tienen la consideración de implementar esta nueva infraestructura. ¿Y cuáles fueron los esquemas de mitigación o las recomendaciones que tuvimos? Están del lado derecho, ahorita van a ver unas animaciones, en la parte superior es la distribución espacial de distintos periodos de retorno para cada uno de los casos.
Una vez que tuvimos este escenario de precipitación, compañía de industria vidriera nos pidió algunas alternativas y una de ellas fue proponer 2 alcantarillas que ayudarán a desalojar la cantidad de precipitación que caerían en estas naves industriales. La de abajo, por favor. ¿Sí que es la de abajo? Esa, por favor. Bueno, realmente es presentar la dinámica que tiene la precipitación y la forma en la que alcanzan a salir este tipo de eventos de precipitación. Y pues en este momento sería todo por mi parte. Yo agradezco su atención y cualquier duda estamos a sus órdenes.